Shalom a todos, bienvenidos. Buena semana. Espero que hayan comenzado esta semana muy bien, con mucha fuerza. Baruch Hashem, cada vez tenemos más cursos, algunos públicos, otros privados. Ya estamos hoy en el tercer curso del día. Y como siempre, queremos bendecirlos desde aquí de la tierra de Israel, que pronto llegue la paz, que se termine el sufrimiento. Quién sabe, nosotros estamos aquí en un lugar donde no estamos en contacto con la guerra y posiblemente más que alguna explosión, algún ruido que escuchamos a lo lejos, no tenemos tanto contacto, quién sabe el mismo contacto que ustedes a través de las noticias, pero de todas maneras sentimos la presión de que en nuestra casa estamos preparados con el refugio y preparados a hacer las instrucciones en caso de que suene la sirena para ir enseguida al lugar de protección. Lamentablemente hemos sufrido esta semana la pérdida de gente conocida, algunos amigos de nuestros hijos, de nuestras hijas, gente que perdió la vida, incluso de una manera que podía haber sido evitada. Hay muy buenas formas aquí de evitar el efecto de los cohetes. Hay una buena precaución, hay sirenas que suenan y en ese caso hay que ir a refugiarse. Y mucha gente se salvó por haber cumplido con eso, y esta gente que murió por algún motivo u otro que nosotros no conocemos, por providencia divina no pudo ir al refugio, no pudo cumplir con las instrucciones y por eso perdió la vida. Entonces, lo primero que queremos hacer es ponerse de acá para la elevación del alma de esa mujer embarazada, de esa chica, madre de familia, esposa que se fue y otros que también se han ido, y que venga Mashiach pronto, que no suceda nunca más. Grande es la tzedakah que trae la redención, grande es la tzedakah que salva de la muerte. Y queremos continuar con esto que llamamos Tam Abriá, el motivo de la vida. En definitiva, Dios deseó, quiso que así sea, y sobre gustos no hay nada escrito, Él quiso así. Habíamos hablado de la diferencia entre el potencial, el poder revelado, y luego ese poder cuando se utiliza para transformarlo en acción. ¿Por qué habíamos hablado de eso? Porque ese es un poco todo el proceso de revelación del potencial, todo lo que hay como si fuera en la mente de Dios, en la intención de Dios para crear los mundos, y todo el proceso que se desarrolló para que llegue a la acción, para que se produzca este mundo material que nosotros vivimos, que es el final de todo el proceso de creación, que además es para llegar a un objetivo. El mundo este que nosotros vivimos es también a su vez un medio. Todos los objetivos que se van cumpliendo, cuando uno llega a realizar un deseo que tiene en la vida, se da cuenta que en realidad no es un nuevo eslabón de una larga cadena para llegar a algo superior. Por eso esa incansable necesidad de seguir avanzando y de elevarse y de tener más y de saber más y de poder crear y revelar más y más y más, porque eso que nosotros tenemos en nuestro interior, esa ansia por
romper las fronteras, por llegar a lugares cada vez más desconocidos, es justamente ese potencial que puso en nosotros Akadosh Baruj Hu. Y por supuesto que él todo lo puede, pero quiso desarrollar todo ese potencial en seres limitados como nosotros, limitados, pequeños, inferiores, para que nosotros, como dice la Torá, también seamos como Dios, seamos un Selem, una imagen de Dios, en el sentido ese, no es que Dios tenga brazos y cara y cuerpo como nosotros, sino que en definitiva lo que nos asemeja a Dios, lo que más podemos definir de Dios en base a lo que sabemos de nosotros, es ese potencial infinito que tratamos de desarrollar y que nunca llega a su fin. ¿Están de acuerdo? Pienso que es una buena meditación como para entrar en tema. Entonces habíamos dicho que está el recipiente y está la luz. Está la luz que lleva dentro de sí la memoria y el conocimiento de aquello que Dios quiso, y está el recipiente, que el recipiente se olvida. Y habíamos dicho que olvidar, shoheach, tiene las mismas letras que hoshech, oscuridad. Entonces la falta de luz, un recipiente falto de luz, es como que ha perdido la memoria de aquello que fue una vez, aquello que lo llenaba. Entonces, ¿qué es un cuerpo con un alma? Un cuerpo con un alma es aquel que tiene dentro de sí la memoria, el roshem, el recuerdo de aquello que fue y que quiere volver a llenar ese vacío, esa contracción que dejó un espacio con un roshem, como un recuerdo, como una... cuando uno, por el solo hecho de decir vacío, significa que antes hubo algo. Entonces, el solo hecho de ver un vacío significa que ahí hubo algo y tiene que volver a ser llenado. Hay una definición que la naturaleza no soporta el vacío. La mente tampoco soporta el vacío. Entonces, en definitiva, ¿qué es? Transformar ese yeholet, ese potencial, en lo concreto. Entonces, habíamos dicho que la palabra bara, que quiere decir crear, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, vamos a reservar un poquito las preguntas, por favor. Las preguntas que tienen, si no las vamos respondiendo en el camino, me las vuelven a hacer en un rato cuando hagamos un entretiempo para contestar preguntas. Mientras vamos a ingresar en el tema de hoy. Habíamos dicho que Bar, Bet Reish, tiene dos significados, dos niveles. Uno que es hijo, Bar, en arameo es hijo, Ben. Y habíamos dicho que Bar también significa exterior, exteriorizar. Entonces, el hijo es una forma de exteriorizar el potencial creativo
del Padre, y eso es Bereshit. Entonces, cuando nosotros leemos Bereshit, vemos que hay dos niveles de Bereshit. Por un lado, tenemos un primer Bará, y tenemos un segundo Bará Shit Bará, Elohim et Hashem et Haaretz, como sigue el versículo, pero vamos a detenernos en estas dos primeras palabras de la Torah. Vemos que está escrito dos veces Bará, que representan esos dos niveles. Un nivel de hijo y un nivel de exteriorizar. Habíamos dicho que hijos son especialmente las almas de Israel, y el hecho de exteriorizar significa todo el resto de la creación. Entonces, este es el secreto, uno de los secretos de las dos primeras palabras con que Dios creó el mundo. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Bara, Shit, Bara. Habíamos dicho que Shit también significa 6 y que también significa Shet, que es uno de los hijos de Adán Arishon, con una Yud. Es el primer hijo. Es el primer hijo que tiene una Yud, que tiene dentro de sí la semilla verdadera del Padre que perdura. Entonces, el primer Bará de Bereshit significa completo. Y el segundo es medio. Vamos a escribir las traducciones. Bueno. Más que las traducciones sería la fonética, porque en realidad estamos hablando ahora del concepto de la palabra y la estructura. Entonces, Bereshit Bara significa en el comienzo creó, y luego continúa Elohim, creó Elohim, lo pongo entre paréntesis porque no está dentro de lo que vamos a hablar ahora, los cielos y la tierra, ¿sí? O el cielo y la tierra. Entonces, habíamos dicho que Bará es Bar, que significa hijo, o exterior, externo, ajeno. Entonces, el hecho de crear es exteriorizar, y habíamos dicho que hacer que el hijo sea un reflejo del Padre. Cuando nosotros le enseñamos a alguien, estamos haciendo un tselem, así como Dios es una imagen, creó al hombre en imagen y semejanza, está poniendo en esa persona que creó, ya sea crear físicamente como el hijo físico o el hijo espiritual, que es el alumno, está poniendo su esencia, su propia esencia, le está transfiriendo su jochma. Entonces, dice la Kabbalah que el primer Bereshit es completo, el segundo es medio. Y así vemos cómo el primer Bará está en una palabra de 6 letras y el segundo está en una palabra de 3, o sea que es una relación de Shalem Bajetzi, que quiere decir completo y medio. Entonces, el primer Bará es una creación completa, el segundo es una creación incompleta.
al estilo de el Hijo y al estilo de la creación, el resto de la creación, que es algo más exterior. Entonces esa es la insinuación de que uno es completo y el otro es medio, porque uno tiene 6 letras y el otro tiene la mitad. Entonces, dicen los sabios que este primer vará se refiere a la Torá y al pueblo de Israel. Entonces, el segundo, como dice vará Elohim, cuando dice creó Elohim, creó Dios, ese vará Elohim, la palabra Elohim tiene gematria 86, que es Ateva, que es la naturaleza. Entonces, el primero creó algo completo, que es el alma y la Torá, y por eso está escrito que la Torá y el hombre, el alma del Israel fue creado 2000 años antes de la creación del mundo. La Torá fue 2000 años antes y 2000 años antes de la Torá fue creada las almas. Y luego de esos 4000 años es donde nosotros escuchamos Bereshit bara Elohim, creó la naturaleza. ¿Cómo sabemos que primero creó las almas de Israel, al pueblo de Israel y después a la Torá? Porque en la Torá misma está escrito que Dios creó al hombre y al pueblo de Israel. Entonces, de todas maneras, esto nos está pidiendo que lo interpretemos. Nuestros sabios dicen que Dios creó Bereshit ¿Por qué dicen los sabios que Bereshit se refiere a la Torá y al pueblo de Israel? Hay varias explicaciones por qué Bet Reshit. Bet es 2 y Reshit es principio. Entonces, Bereshit significa que hay 2 principios. Uno habíamos dicho que primero creó el Lama Tou y después el Lama Tikkun donde vivimos nosotros. Y el otro es que los 2 principios esa es una explicación. Y el otro es que los 2 principios son la Torá e Israel. Las almas de Israel, el pueblo de Israel. Entonces, la Torá es el Reshit Darko, es el principio del camino, y las almas de Israel es lo que invistió dentro de este mundo para que se cumpla la Torá. Y si se fijan en el Rashi de los versículos primeros de la Torá, como explica Bereshit, van a ver cómo explica todo esto un poco en mayor profundidad. Entonces, el primer Bará, Bereshit, está conectado con la creación de las almas de Israel. Dijimos que Bepniniut, en lo interno, el alma está conectada todo el tiempo con la Kadosh Baruj Hu. A pesar de que el alma, cuando está dentro del cuerpo, aparentemente se desconecta de su conexión con Dios, dentro del cuerpo es como que está en exilio. Sin embargo,
nosotros sabemos que en su interior el alma está siempre conectada arriba con Akadosh Baruj Hu, y ese es el secreto de la Torá que está dentro del alma. La Torá nunca se desconecta con Dios. Entonces, al estudiar Torá, ¿qué es lo que hacemos? Revelamos el alma y la conexión que tiene ese alma en forma consciente mientras está dentro del cuerpo. Hay una expresión muy conocida que está en el libro Zohar, que dice que hay 3 nexos que están conectados entre ellos: Israel, la Torá y Akadosh Baruj Hu. Hay 3 cosas que están conectadas, que son la Torá, Israel y Dios. Dice el Zohar que en realidad es importante el orden con que está escrito esto, porque dice Israel, la Torá y Kuchabrijo y Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando uno tiene 3 cosas, hay 3 cosas que están conectadas. Pero si nosotros decimos que hay Israel, la Torá y Hashem están conectados, uno piensa normalmente que Israel está conectado a Dios a través de la Torá, ¿no es cierto? Entonces, si uno dice que Israel está conectado a la Torá y la Torá está conectada a Kodesh Baruj Hu, entonces ahí vemos 2 conexiones entre Israel y la Torá y Hashem. Sin embargo, el Zohar dice que hay 3 conexiones. ¿Cuál es la otra conexión? Que Israel está directamente conectado con Hashem. Entonces, este es el secreto que hablamos tantas veces, que está el Seder Ishtalshelut, está el orden de creación de los mundos, en que Dios crea los mundos a través de la Sefirot y las letras y todo de acuerdo con un orden específico, desde el orden Sof y lo infinito hasta el mundo inferior. Pero habíamos dicho que hay como un canal cuántico que está simbolizado por el Malhut de cada uno de los mundos, que es el Malhut de Atzilut. Ustedes saben que es la Shekhinah, la presencia divina. Entonces, ¿qué es la presencia divina? Es aquello que está por encima del orden, del desencadenamiento y de causa y consecuencia, que es parte de la esencia infinita de Dios, de la luz Ein Sof, que se revela directamente sin pasar por toda esa burocracia de el desencadenamiento de los mundos. Y esto, así se puede entender también estas conexiones. Cuando Israel se conecta a la Torá y la estudia y cumple los preceptos, se conecta con Akadosh Baruj Hu al estilo de todo un proceso que tiene que realizar. Pero, por otro lado, en forma a veces inconsciente y completamente por encima de la naturaleza, por el hecho mismo de existir, incluso a través de decidir estudiar la Torá, en forma instantánea y atemporal, existe una conexión directa con Akadosh Baruj Hu, que es la conexión constante que tiene el alma con Dios. Entonces, ese es el tercer nexo que está por encima de todas las conexiones, de toda burocracia. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí? Esta
una de las formas de graficar esto es a través de los Tamei Amikra, o sea, la cantinela, las letras de... No la cantinela, sino los signos de las letras, de las vocales del alfabeto hebreo, que forman un triángulo. Cuando tenemos un triángulo, se ve porque apareció en gris, vamos a tratar de cambiarlo de color, pero se ve, ¿no es cierto? Ok. Entonces hay un símbolo que son 3 círculos. Aquellos que estudiaron Aleph Bet seguramente se acordarán cómo se llama este símbolo de las vocales de las letras hebreas. Tiene un nombre que tiene distintos significados. Es la E, sí, muy bien. ¿Y cómo se llama dentro? No es Tzeire, Tzeire son 2 puntitos. Segol, muy bien. Segol, como ustedes saben, Segol también significa violeta. Y de ahí viene la palabra que ustedes seguramente conocen, que es Segulá. Entonces, por eso, Segulá, el pueblo de Israel es llamado el Am Sgulá, el pueblo elegido. Sgulá significa que tiene una función especial. A veces la palabra Sgulá es traducido como amuleto o ese tipo de cosas, pero Sgulá tiene un significado muy por encima que tiene que ver con esta conexión triple que habla el Zohar. Akadosh Baruj Hu, que está como por arriba, representa este circulito. Vamos a tratar de representarlo lo mejor posible. Entonces, este circulito que está por aquí arriba si hablamos de este triángulo, representa a Dios. ¿No es cierto? Este triangulito de arriba. El triángulo de abajo, que a la izquierda representa a la Torah. Y el triángulo de abajo a la derecha representa a Israel. Entonces aquí podemos ver cómo hay 3 un segundito. Bueno, esta plegaria la vamos a dejar, ustedes ya la conocen, ya la habrán dicho, vamos a utilizar esto de una manera que no nos moleste. A ver, entonces, este triángulo que está aquí arriba es Akadosh Baruj Hu. El punto de abajo a la izquierda es la Torah, y entonces este punto a la derecha es Israel. Entonces puede haber una conexión entre Akadosh Baruj Hu, wow, qué lío que hice, donde hay alguna flechita más normal. Un segundito. Bueno,
Entonces, está por un lado la conexión entre el pueblo de Israel y la Torá, y la Torá, por supuesto, está conectada con la Kadosh Baruj Hu. Pero, por otro lado, hay una conexión directa entre el pueblo de Israel y Dios. Perdón. Cuando el pueblo de Israel cumple y cuida la Torá de forma revelada, entonces hay una conexión. El pueblo de Israel está conectado. Cuando no se cuida, cuando Haz Shalom hay una interrupción, un cercenamiento, el pueblo de Israel no cuida la Torá, entonces pierde su conexión con la Kadosh Baruj Hu, aparentemente. Y así es como se ve por afuera. Por eso a veces los pueblos de Israel nos atacan, porque piensan que nosotros no estamos conectados con Dios y que Haz Shalom no cuidamos la Torá. Sin embargo, incluso si la persona, si la persona no está conectada con la Torá, y en caso de que esté desconectada, ¿cómo uno se puede volver a reconectar con la Torá? Porque hay una conexión que nunca se pierde, que es la conexión directa del alma con Dios, que es la conexión del Padre con el Hijo. Todavía hay una conexión directa de Israel con el Kadosh Baruj Hu. Y ese es el secreto de la Sgulá. Eso es una Sgulá. Que si uno no está, a veces uno no está conectado a Kadosh Baruj Hu en forma directa, entonces necesita buscar un camino alternativo que los Hasidim, nosotros cuando nos conectamos con el Rebbe, con la Torá, sentimos que él nos conecta en forma directa, pero en definitiva nuestra conexión con el Rebbe, con el Jajam, con el Tzadik, hace que se revele verdaderamente dentro de nosotros la conexión directa que hay con el Kadosh Baruj Hu. Ese es el trabajo del Tzadik. Entonces, el Priniut Torah, la Kabbalah, el Hasidut, la parte interna de la Torah, nos enseña que hay tres conexiones entre Israel, la Torah, y el Kadosh Baruj Hu. Entonces, nosotros acá dibujamos estas conexiones en un sentido, pero en realidad hay otro secreto más, y es que esta conexión es en doble sentido, que es el secreto del despertar de abajo y el despertar de arriba, con respecto a Kadosh Baruj Hu y al alma, es el secreto de que cuando uno se acerca a la Torá le devuelve la sabiduría, y cuando uno envuelve a la Torá dentro de la mente, la Torá lo envuelve a uno. Esta es una de las cosas que está escrito en el Tanya, que la paradoja de que cuando uno envuelve a Dios, Dios lo envuelve a uno. Entonces, muy bien.
acá me están apuntando que el segol son dos puntitos arriba y uno abajo. Esto por supuesto está conectado, si juntamos los dos triángulos se forma el Maguen David. ¿Por qué? Porque así como hay una letra que es esta, que es el segol, que es, como ustedes dicen muy bien, los dos puntitos arriba y uno abajo, esto es uno de los Tamei Mikra que se escribe así, con un puntito, con un puntito arriba y otro puntito y dos puntitos abajo. Este que tiene un puntito arriba y dos abajo se llama Munaj Segol. ¿Sí? También, así como este que tiene, como ustedes dijeron, que claro, yo me expliqué mal. La letra también se llama Segol y es dos arriba y uno abajo. Y el signo de puntuación, la cantinela, como dije al principio, después me corregí. La cantinela, la nota musical que se lee cuando se lee la Torá y se lee la Haftará, tiene esta forma, que es de los Tamei Mikra, Tamim, las puntuaciones para la melodía para leer, que es Segol, se llama, y que es un punto arriba y dos puntos abajo. O sea, tiene el mismo nombre que la vocal. Pero hicieron bien en corregirme para que no mezcle las cosas. Cuando el punto está arriba y dos puntos abajo es el signo de la cantinela, la melodía de la Torah, que se llama igual que la letra E. ¿Ok? Nosotros digamos que lo llamamos como una nota musical, pero es un símbolo de la melodía. No una nota musical, sino una melodía. Cuando se va al Betacneset, ustedes escuchan como el Baal Koré, que lee la Torá, lo lee con cierta melodía. Y si uno afina el oído, va a ver que es parecido, que es como lo cantan los Ashkenazim, los Sefaradim y todos. Tienen algunas pequeñas diferencias de melodía, pero si pone el oído se va a dar cuenta cómo es muy parecido. De todas maneras, esto representa este signo triple que es la Sgula, Segol, ¿sí? La conexión triple. Y que es lo que, entonces habíamos dicho que esta conexión entre el pueblo de Israel es la conexión del novio y la novia, que Hashem influencia de arriba para abajo Israel, y Israel se eleva a Dios, produce un despertar desde abajo y un despertar desde arriba. Israel y la Torá tienen una relación de, como la Torá es la sabiduría de Dios, entonces la sabiduría de Dios envuelve nuestra mente cuando la estudiamos, y cuando la estudiamos la Torá penetra dentro nuestro, entonces nuestra mente también envuelve. Y con respecto a Dios y la Torá también hay una conexión muy intrínseca, porque Dios crea la Torá, y la Torá, cuando es interpretada por el pueblo de Israel, la Torá misma a su vez se conecta con Dios al al revelar nuevos secretos. ¿Sí? Muy bien.
Dicen los sabios, otro de los secretos de aquí es que cuando el pueblo de Israel vuelve en Teshuvá, se eleva a Dios, entonces Dios le acepta su Teshuvá y le da toda la influencia, toda la bendición. Entonces, uno de los secretos es que está escrito dicen los sabios que lo que hace volver en Teshuvá a Israel es la fuente de la luz. El Maor es de donde viene el origen de la luz. ¿Qué es el Maor? Eso es lo que se llama Pnimiut HaTorah. El interior de la Torah, la parte oculta, que nosotros llamamos Kabbalah, y por encima de la Kabbalah, todavía más profundo y más cercano al punto interior del alma, el Hasidut, como ustedes saben. Entonces, cuando uno vuelve en Teshuvá, significa que se reveló la fuente de luz que hay dentro de uno mismo. Se reveló el interior, la parte más secreta y escondida, más oculta de la Torá que tenemos dentro nuestro. Y es como uno de los motivos de la creación, que significa que se revela dentro nuestro el deseo de hacer el bien, lo bueno que hay dentro nuestro, y eso es lo que nos conecta directamente con Akadosh Baruj Hu, que uno de los motivos de la creación es justamente hacer el bien. Entonces, cuando uno hace Teshuvá, ¿qué significa? Que uno decide hacer el bien. Y como hacer el bien, como habíamos dicho, es uno de los 4 motivos que Akadosh Baruj Hu, por los cuales Akadosh Baruj Hu creó el mundo, significa que eso nos conecta con el Creador. Y se revela, así es como una de las formas como se revela el alma. Cuando uno hace algo bueno, entonces está revelando la parte más profunda de su alma y su conexión con Akadosh Baruj Hu. Una conexión que de otra manera está oculta. Entonces dijimos todo esto para entender que cuando los sabios dicen que hay 2 cosas, para Israel y para la Torá, que es todo uno en realidad, tanto la Torá como Israel, todo esto es una sola creación, es el primer bara, que es la creación interior, que es la creación del Hijo, es el Bereshit bara, bara Shit, que es el secreto de la creación del Hijo. Habíamos dicho que crear quiere decir revelar, sacar afuera. Es el secreto de la creación del Hijo. Y automáticamente crear significa que el Hijo salió afuera, salió al exterior, se reveló, salió Begilui. Entonces, ¿qué quiere decir? No significa que salió solamente la luz para afuera, salió una expresión de lo que hay adentro, sino que al crear sale parte de la esencia misma hacia afuera, que es el secreto de lo que le dijo el Mashiach al Baal Shem Tov. Cuando tus manantiales
que Sheafutsu Manateja Jutsa, cuando se expandan tus manantiales hacia afuera, o sea que eso que estaba ahí adentro salga afuera y que todo lo que hay afuera a su vez se convierta en un nuevo manantial. ¿Sí? O sea que todo lo que hay afuera es una revelación de la esencia misma, no es simplemente una extensión de lo que hay adentro. Entonces todo esto es el nivel de Briá, de creación a nivel de Bereshit. ¿Ok? Sacar afuera no significa solo sacar un pequeño reflejo de lo que uno tiene adentro, sino que significa sacar afuera lo que uno es. ¿Ok? Que es la diferencia entre explicar algo para que el otro lo entienda y tratar de sacar afuera lo que uno tiene adentro para que el otro a su vez se transforme en un nuevo yo, en un nuevo ser como yo. Que él mismo a su vez cree otras personas, otras creaciones. Entonces, Bereshit, estas dos palabras es el secreto de la creación de las almas. Y el segundo es el secreto de la creación de los mundos. ¿Sí? Entonces, Bara 1 es el secreto de la creación de las almas y el segundo es el secreto de la creación de los mundos. Entonces acá vemos como almas es la luz y los mundos son el recipiente. ¿Sí? Entonces, en los mundos van olvidando de dónde vinieron, que es lo que es el secreto del ocultamiento de la oscuridad, y para que mantengan esa vitalidad y sepan de dónde vienen, tienen que haber una luz, un alma que les dé vida en su interior. Cuando esa alma se va, cuando la luz se va, es el secreto de las klipot, cuando los recipientes están vacíos. Entonces, el secreto de la creación de los mundos es para que sean un recipiente para la revelación de Abayá a través de las almas. ¿Sí? Esta es una definición del motivo de la creación de los mundos. Porque, entonces, así como el cuerpo es un instrumento para la revelación del alma individual de cada persona, las almas en general, o vamos a decirlo al revés, los mundos son los recipientes para ser un instrumento para la revelación de Abayá a través de las almas. ¿Ok? Es un concepto que lo dijimos de distintas maneras muchas veces y que esto es lo que tenemos que rescatar de todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Entonces ya habíamos dicho que Shit, Shim Yud Taf, es el secreto de... Todo esto es para explicar el libro de Soda Shem Yureab, el secreto de Dios para sus temerosos, ¿no es cierto? Una de las
formas de ver esto muy interesante, como le gusta al Rav Ginsburg, es que el nombre de Elohim entonces representa la naturaleza, representa los mundos, y Elohim, ¿qué gematria tiene? Habíamos dicho, gematria 86, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Este es igual a 60 más 26. ¿Alguien me puede decir qué es 26? Por supuesto que sí, ¿no? Yud Hei Vav Hei. ¿Y alguien me puede decir qué es 60? Sesenta es la Samaj, pero a su vez 60 es una palabra que es la palabra que acabamos de decir constantemente, Kli. Entonces vemos como Elohim, que representa a los recipientes, es un Kli, un instrumento para la revelación de Vaya. ¿Sí? Elohim es un Kli Avaya, un instrumento de Dios. Y habíamos dicho que Olam ¿qué es? ¿Qué gematria tiene Olam? A ver quién me puede decir. Olam, ¿qué quiere decir mundos? Exactamente. ¿Cuánto equivale? 146. Y entonces ustedes, que son grandes cabalistas y saben mucho de gematria, y en base un poco a lo que acabamos de decir recién, pueden decirme qué palabras, qué gematria es Olam, mundos. Olam de la palabra Helem, ocultamiento. ¿Se animan? Entonces, Olam, que es gematria 146, es igual a, si lo descomponemos nuevamente en dos números, lo tienen escrito arriba. Si miran un poquito el renglón de arriba, 60 más 60 más 26, o sea, dos Kli, pero habíamos dicho que 60 más 26 es Elohim, entonces 146 es a su vez 86, que es qué lío cuando escribimos en hebreo y en... a ver si sale. ¿Qué es? Elohim, que es 60, es 86 y se mezcló todo. Entonces, Elohim es 86 y nuevamente Kli, que es 60. ¿Sí? Entonces, así como
el nombre de Elohim, la naturaleza, es un recipiente para la revelación de Dios, el mundo es un recipiente, es un instrumento para el trabajo de Elohim. ¿Sí? Bueno, yo los dejo aquí y cada uno medita y analiza de dónde viene. Vamos a hacer una pequeña interrupción musical para retomar un poco el aliento y continuamos. ¿Sí? Muy bien. Cuando uno no está bien de salud, depende de qué. Está escrito que el galut es la enfermedad nuestra, de nuestra generación, es el galut. Y dijo Rabbi Shimon que lo que nos va a sacar del galut, de la enfermedad de todas las generaciones, es justamente estudiar Primiota Torah, el interior de la Torah. Así que los rabanim siempre tienen excusas para no estudiar Hasidut. Pero de todas maneras, para estudiar Kabbalah, pero en todas maneras si hay alguna duda, Hasidut nunca está prohibido estudiar, al contrario, Hasidut es lo que nos cura el cuerpo y el alma. Así que no le hagan tanto caso a los rabinos cuando se ponen a prohibir cosas. Entonces, todo esto que estábamos hablando recién tiene que ver con la continuación del verso que de Bereshit Bara. Vamos a tratar de llevarlo a una nueva página para continuar con el tema siguiente. Wow, qué lío que hicimos. Segundito. Aquí estamos. Entonces, vamos a escribir de vuelta
el verso primero de la Torah. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Sí? Entonces recién estudiamos las tres primeras palabras, donde está el secreto de que Bereshit bara Elohim es que primero creó las almas y la Torah y después creó el mundo, y que Elohim es un instrumento para que las almas revelen la Torah. ¿Qué es la Torah? La sabiduría de Dios, y a través de eso la esencia del Padre. Entonces, Bereshit, habíamos dicho que Shit es Shet, Set, con una Yud. ¿Sí? Entonces Set representa a ese hijo de Adán Arishon, y la Yud representa a eso que pone el Padre dentro de la Yud. Representa, por un lado, a la sabiduría, que la Yud es la sefirá de Jochma dentro del nombre de Dios, es la Yud de Yud Kevavke. Entonces, representa al punto superior de Yud Kevavke dentro del Hijo, dentro de Set, de Shet. Y entonces esa Yud, como es Jochma es la Torah. ¿Sí? Entonces, Barashit significa que creó el Hijo con esa alma, es Dios mismo que se invistió, que se puso dentro a sí mismo dentro del hombre. ¿Sí? Barashit. Entonces Shit, que es Shin Yud Taf, es Set, que es uno de los hijos de Adán Arishon, después de Caín y Abel tuvo a Set, y Yud. Entonces la Yud está justo en el medio de Set, que es el hijo, y eso representa la semilla del Padre que se invistió dentro del Hijo, que el Hijo habíamos dicho que es aquello que se extiende afuera, es la esencia del Padre que está allá afuera, es la esencia oculta de Dios, ese Anojí dentro de su propia creación, es el poder, el potencial del Creador del mundo que se invistió dentro de allí, que entonces Ayud está representando el nombre Abaya dentro del Hijo. Pero vemos en este vemos aquí en este verso, en esta parte de la Torá, estas primeras partes de la Torá, vamos a escribir la fonética. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. ¿Qué significa? En el principio o en el comienzo creó Elohim los cielos y la tierra. Los cielos, en realidad la traducción sería el cielo, porque Hashamayim, como ustedes ven, así como tiene una terminación que es Maim, Maim quiere decir agua, nosotros decimos aguas en forma
en forma poética, en realidad es agua. También sucede con los cielos, se escribe en plural, pero se refiere al cielo, pero aludiendo a que hay muchos cielos. Entonces, entendimos cómo creó primero Dios, vemos como lo primero que creó fue Elohim, fue las almas, donde está incluido el nombre Havaya, y luego creó el mundo, que son los cielos y la tierra, donde está investido el nombre de Elohim. Y eso es todo el secreto de las gematrias que vimos ahí arriba, ¿sí? Es el secreto del primer vará y del segundo vará. Antes habían hecho una pregunta que habíamos dicho que le íbamos a contestar en el intermedio, pero al final la dejé pasar. Sería como el ADN, como la semilla, el esperma del padre que da vida al hijo. Antes, ¿quién fue? Eliau, que me hizo una pregunta y quedó arriba en el chat. Si me la puedes escribir de nuevo, así la contestamos. Antes de seguir adelante. O si alguien me la puede copiar, si la encuentra arriba en el chat, para que yo no esté buscando por allá arriba. Entonces, el Shema Vaya es el poder, el potencial infinito investido dentro de las almas que se invisten en el mundo. Y a su vez, Elohim es el potencial de el Tzimtzum, el potencial de la creación. El primer vara es el potencial de la expansión absoluta. Y el segundo Elohim, el segundo vara es el poder de la contracción, donde se crean los cielos y la tierra. Se crea el universo, el mundo, Helem, que es el ocultamiento, la oscuridad. Entonces por eso está escrito que las almas son parte de Dios en lo alto, como está escrito en la Torah. Muy bien. Alguna vez escuché de un rab que la palabra recuerdo no existe en hebreo, como sería pensar en memoria sin pensar en recuerdo. Hay una palabra que significa zeher, como cuando decimos Timje zeher Amalek, recuerda, borra el recuerdo de Amalek. Memoria también sería como el recuerdo. El recuerdo es el reshimo, eso que quedó dentro nuestro como una imagen que alguna vez fue algo concreto. Entonces no sé a qué se refirió ese rab con que no existía la palabra recuerdo en hebreo, porque zeher es el recuerdo en hebreo, entonces no sé exactamente. Zeher Yetziat Mitzrayim, recuerdo de la salida de Egipto, sí, existe la palabra, ¿no? Habría que leerlo en hebreo, lo que dijo ese rab, para ver qué significa. Muy bien. Entonces, todo esto que estamos haciendo, Sajoret Yom Shabbat, sí, son todas formas de recuerdo. Entonces, si pueden averiguar exactamente a qué se refería, porque no entiendo exactamente de qué se trata. Entonces, todo esto que todas esas explicaciones, es lo que nosotros llamamos meditación. Itbonenut. Para aquellos que a lo mejor no estuvieron en nuestras clases anteriores, que no recuerdan. Itbonenut. Meditación. Itbonenut de la palabra Binah,
del verbo leavin. Binah quiere decir entender, leavin es entender. Entonces, meditación significa un proceso mental, intelectual, para entender. Es un concepto femenino, izquierdo, madre, Binah. Entonces, a través de que la Jochma fecunda a la Binah, ese fecundamiento produce un entendimiento, que es los hijos que crea, que son los sentimientos. Itbonenut. Entonces, estamos meditando en el primer verso de la Torah, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, donde la primera palabra es Bereshit, que ya habíamos visto que la misma palabra Bereshit es todo un mundo de conceptos, a través de la cual esa palabra Bereshit, Dios creó el Havaya, ese poder de creación, esa luz infinita dentro de sus hijos, es la raíz de las almas, y como es la raíz de las almas, es parte del Creador mismo. Es un concepto que dice en los libros sagrados, dice Helek Abore Shenasa Bria o Nibra. Helek Abore Shenasa Nibra, parte del Creador que se hizo criatura. Entonces esa es la diferencia entre el verdadero educador, el verdadero Rebbe, el verdadero Rab, y un simplemente transmisor de conocimientos. El verdadero creador, el verdadero Rab, crea nuevas copias de sí mismo. Ustedes se acuerdan que la parte más elevada del alma, el parzuf más elevado, se llama Atik. ¿No? Bueno, no vamos a entrar en eso porque da para mucho. Vamos a introducir un poco el tema de la clase siguiente. Hay una mitzvah, de acuerdo con los sabios, de explicar la conexión entre el final de la Torah y el principio de la Torah.
Bueno, se desconectó una de las conexiones, Baruch Hashem pudimos conectarnos con nuestro módem inalámbrico. Estamos siempre preparados con dos sistemas para... Hubiera sido una lástima despedirnos así. Bueno, falta poquito para terminar la clase, pero habíamos hablado alguna vez de Newt. Lo que escribí antes no estuvo. Bueno, decíamos que vamos a dar un poco de una introducción a la clase siguiente. Que hay una mitzvah de explicar la conexión que hay entre el final de la Torá y el principio. Eso en hebreo es Newt, o en arameo Newt Sofan Bitchilatan. El final está incluido en el principio. Y el final de la Torá dice que no hubo ningún hombre como Moshe que hizo tantos milagros y maravillas a los ojos de todo Israel. A los ojos de todo Israel, en hebreo se dice Leinei, Kol, Israel. Y el principio de la Torah, como ustedes vieron recién, es Bereshit Bara. Entonces, si juntamos el final de la Torah con el principio de la Torah, ya habíamos hablado de muchas cosas, significa a los ojos de todo Israel, en el principio, Dios, en el principio, creó Dios. Entonces, de acá hay una alusión muy importante de la palabra Bereshit y su conexión con las almas, que Dios creó a los ojos de todo el pueblo de Israel. ¿Ok? Esta es una demostración importante de todo lo que acabamos de decir. Antes de que se revelara el Baal Shem Tov, para difundir los manantiales hacia afuera, él estudió 10 años con el profeta Ahía Ashiloni. El Baal Shem Tov, así como Rabbi Shimon y como grandes tzadikim, el Baal Shem Tov estudió con el profeta Ahía Ashiloni que se le presentó. Fue desde los años, desde que tenía 26 a 36 años. Día a día, durante el transcurso de 10 años, estudió todo el Humash, todo el libro de la Torá, con su maestro, Ahía Shiloni, y empezó desde Bereshit. Y cuando, durante el transcurso de 10 años completos, terminó de estudiar toda la Torá y llegó a Leinei Kol Israel.
el Rebbe anterior, Rabbi Levi Yitzhak de Lubavitch, trajo una insinuación, una alusión a esto y dijo que a los ojos de todo Israel, Leinei Kol Israel, ¿qué significa? Significa Israel Baal Shem Tov. Fuerte, ¿no? Interesante. El Baal Shem Tov es un alma general y representan todas las almas, ya desde antes de la creación. Por eso una vez el Baal Shem Tov dijo que él tenía el poder de ver todas las cosas desde el principio del mundo, desde el final del mundo hasta el final del mundo. El final no significa solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Desde antes de la creación del tiempo hasta al final de la creación del tiempo. Justamente ¿por qué? Porque Dios creó todo el universo frente a sus ojos. Y por eso el Baal Shem Tov es un alma general que nos trajo la parte más profunda de la Torá, y por eso él nos enseñó el amor a las almas de Israel. Cuando terminó de estudiar toda la Torá después de esos 10 años, del cielo se decretó que se tenía que revelar. Él era un tzadik nistar, un tzadik oculto. Y en ese momento, si hay algo que no quieren los tzadikim, es la fama. El tzadik solo quiere estar en contacto con Dios y hacer su trabajo en secreto, sin que nadie lo moleste, beneficiar al mundo en forma oculta. ¿Y cuándo se revela? Cuando lo obligan. Desde el cielo lo obligaron a que se tenía que revelar. ¿Qué significa revelar? Entonces, como dijimos recién, Bereshit. ¿Qué significa? Que ahora tenés que crearte a vos mismo. Cuando uno sale afuera, desde donde está, ahora está muy de moda la frase salir del arón. Salir del armario. Pero salir del armario no significa sacar cualquier cosa, de acuerdo con esto. Significa crearse a uno mismo. Revelarse tal cual es, desde lo más profundo. Y como vimos, crear significa tener hijos. Entonces, la verdadera expresión de lo que es salir del armario es justamente lo contrario de todo lo que se quiere decir con la nueva expresión que se utiliza ahora. Crear quiere decir tener hijos. Y lo que se dice ahora, salir del armario, significa demostrar que uno es estéril. Estas semanas, en la parashá de la semana, estudiamos justamente que todo el tema de la Kedat Yitzhak era que Yitzhak no podía tener hijos, no podía conectarse con una mujer, porque le faltaba el aspecto masculino y todas las cosas que estudiamos en la Torah. Entonces, ¿qué significa que Yitzhak salió del armario? Yitzhak se reveló. Justamente lo contrario, que tuvo la capacidad de conectarse con una mujer y tuvo la capacidad de tener hijos. Entonces, es una mitzvah tener hijos, como está escrito, que Dios le dijo Prurbu, que hay que reproducirse y fructificar, multiplicarse. Es una mitzvah de las primeras de la Torah. Entonces, una de las formas, una vez le pregunté al Rab, por las consultas que me hacían y que me siguen haciendo muchas personas que son homosexuales, pero que sienten la necesidad de que quieren cambiar, saben que eso no es que sean malas personas, sino que tienen un problema y quieren solucionarlo. Entonces él me dijo, tienen que estudiar Hasidut.
Y acá vemos por qué la respuesta, porque Hasidut significa crearse de nuevo a uno mismo, completar y revelar aquellas partes que están ocultas, tan profundas dentro de uno mismo, que no nos permiten el equilibrio de ser lo que realmente somos. De ser hijos que recibimos la capacidad de crear nuevos hijos directamente de Dios. Entonces, hace falta que uno se vuelva a recrear. Y como vemos, hace falta la ayuda de alguien que nos enseñe cómo crearnos. Entonces, a pesar de que el Baal Shem Tov ya estaba casado y tenía hijos, de todas maneras, él tenía que primero crearse a sí mismo. Y crearse a sí mismo quiere decir crearse, volver a crearse afuera, crearse en los alumnos, crearse en las nuevas creaciones que él hizo allí afuera. Crear hijos en el mundo. Así como Dios dijo, como estudiamos al principio, que tus muslos son como columnas de mármol. Shokab Amudei Sheish. Y todas las explicaciones que vimos, que Ishtoké, que él deseó crear un mundo donde haya almas, donde haya hijos que se replican a sí mismos. Entonces, digamos que la homosexualidad es justamente la máxima represión que hay. Y justamente por eso tienen que hacer marchas del orgullo y constantemente estar reforzando su propia confianza, su propia autoestima, porque están en un estado de completa represión al no poder unirse al sexo opuesto y tener hijos. Y están en una contradicción tan grande que todo eso se tiene que hacer a través de psicólogos y toda una serie de procesos que están en una completa contradicción y que, bueno, un poco es porque la sociedad no les pudo dar la respuesta adecuada. Y esperemos que a través del Hasidut y de que todo lo que estamos haciendo y desarrollar algo que estamos haciendo un nuevo emprendimiento, que es la escuela de psicología del Rab. Hay una escuela de psicología que se llama Torat HaNefesh, que tiene que ver con el libro de psicología, que en tanto hablamos, pero el libro de psicología habla de algún aspecto solo. Hay toda una escuela de psicología que está desarrollando alumnos del Rab aquí en Israel y que ya hace varios años está funcionando, y nosotros estamos tratando de desarrollarla para llevarla a todos ustedes. Y entonces por eso varios alumnos nuestros nos están pidiendo que hagamos consultas privadas, individuales. Entonces estamos desarrollando eso a través de, para poder ayudar a toda la gente que tiene distintos problemas psicológicos en base a nuestra experiencia, en base al estudio del Hasidut. Entonces vemos cómo todo lo que estudiamos aquí, a pesar de que llamamos Kabbalah, llamamos el Arizal, estamos tratando de comprender a Dios y así de esa manera comprendernos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer las cosas? ¿Cómo poder crear nuevos estímulos, nuevos desafíos y nuevos instrumentos? A medida que avancemos en las clases de la Arizal van a ver cómo vamos a aprender cosas completamente opuestas a lo que nosotros siempre pensamos, y una de ellas es justamente que la contracción, el ocultamiento, los problemas, los desafíos, las pruebas que nos pone Dios, son justamente el instrumento más grande y más poderoso que tenemos para desarrollarnos, para crearnos a nosotros mismos, para ser parte de Dios en lo alto. Y así como Dios pasó una crisis tremenda cuando creó un mundo que luego se destruyó, a pesar de que todo esto es una alusión, nosotros podemos comprender a Dios a través de todos los
esfuerzo que nosotros hacemos para revelar nuestro ser más interior, nuestras ansias y nuestros anhelos más interiores y llevarlos a la práctica, porque así es como Dios también lo hizo. Dios creó todo un mundo, no simplemente un hijo, una familia, un país. Creó todo un mundo enorme de donde estaban todas las revelaciones y todo su potencial completamente revelado, y se destruyó. Y tuvo que crear el ocultamiento y la contracción y empezar de a poquito y volver a construirse a sí mismo desde el principio y traer las almas que somos nosotros para recoger todos esos fragmentos que andan aquí en la realidad. Y la psicología, que en hebreo tiene un nombre mucho más lindo, que es Torat HaNefesh. El Nefesh es todas las características psicológicas de la persona, el alma con las vestimentas y todas las interacciones que hay. Justamente nosotros estamos en crisis, estamos en un mashber. Mashber viene de Shvira, Shvirat HaKeilim, la ruptura de los recipientes, porque lo que se rompieron son los recipientes. Entonces lo que tenemos que hacer es construir recipientes fuertes, correctos. Por eso esto se llama el Olam HaTikun, el mundo de la rectificación. ¿La rectificación de qué? De los recipientes. Hacer recipientes fuertes para que esas luces tremendas puedan expresarse y crear, y no se destruyan unas a otras. Entonces, Jenny, Kenia, Paloma y otras personas están presionando al estilo salvando las distancias, como el Baal Shem Tov contábamos recién, para revelar, porque en realidad yo soy bioquímico, tendría que volver a crearme y revelar dentro mío lo que llamaríamos un psicólogo, para poder enseñarles a ustedes y ayudarlos. En alguna medida tenemos alguna práctica y tenemos un poco de experiencia porque hablamos con mucha gente y tratamos de ayudarlos, pero ahora tenemos Keilim, tenemos instrumentos, recipientes, herramientas muy fuertes, muy potentes, que están en esta Torat HaNefesh, en esta escuela de psicología del Rab. Y queremos transmitírselo a todos ustedes. Entonces, Bezrat Hashem, queremos escuela de bioquímica. Bueno, un poco de bioquímica les enseñé, de genética, de fotosíntesis. Y si me dan tiempo, si yo no tengo que andar buscando plata por aquí y por allá, y puedo pagarle a gente para que me ayude, seguramente vamos a poder hacer todo eso. Así que contamos con ustedes, siempre volvemos al tema del dinero. El dinero es un instrumento del Olam HaTov, que si es utilizado en forma correcta puede crear y puede revelar cosas infinitas. Le damos la bienvenida a Francisco, que llegó justo al final de la clase. Te vamos a invitar a ver la clase del principio, si nuestros amigos y nuestros alumnos que estuvieron hasta ahora consideran que vale la pena. Pero les quiero decir que esta semana, no sé si el miércoles va a haber una de las clases, pero este sábado que viene, a las 21 horas de Chile, vamos a comenzar una nueva etapa de nuestro estudio de los Benei Noach, con nuestro amigo Esteban, un alumno nuestro que también se recreó a sí mismo, posiblemente en la primera clase le vamos a pedir que cuente su historia, una historia bastante difícil, así que les recomendamos que participen de la clase. La hacemos cuando termina Shabbat en Chile, que más o menos todos ustedes ya están fuera de Shabbat. Es el sábado que viene a las 9 de la noche, horario de Chile, por nuestro sistema. Vamos a mandarles el enlace y vamos a mandarle todas las conexiones como siempre. Ya vamos a terminar la clase aquí, ya estamos bastante tarde.
Por suerte Kadosh Baruj Hu no mandó ninguna sirena para que nos escondamos en el refugio y podemos hacer toda la clase completa. Les dimos muchas cosas y Besat Hashem, Paulina, que tengas muchas bendiciones por el casamiento de tu nieto. Luego mandame los datos, así le dedicamos una bendición y le mandamos los datos al Rab. Esta semana va a haber varias clases nuevas y estamos en contacto con gente que nos está ayudando mucho. Pero de todas maneras, ustedes que están aquí, les pedimos que por un lado hagan Ufaratsta, Afatzata Mayanot, esparcir los manantiales, y una de las formas es, cada vez que ustedes reciben enlaces o mensajes, mañana pasado va a salir un mensaje muy importante del Rab con respecto a la guerra y todo lo que tenemos que hacer, así que estén pendientes. Pero envíenle a toda la gente que puedan, por las redes sociales, por email, envíen todo lo que puedan a todo el mundo para difundir y que vengan. Y todos aquellos que están en todos los países, por favor, ayuden a recolectar dinero para mandar aquí y podamos seguir ayudando a gente y podamos hacer que esto crezca más grande y cumplimentar algunas necesidades que surgieron justamente por el tema de la guerra. Besat Hashem, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Nos vamos. Mañana está la clase de la Mora Ruth y vamos a tratar de volver a dar clases todos los días. Y si no estamos en contacto a través de los canales, aquellos que quieran tener encuentros de psicología para algún tema, conectarse con Kenia, con Jenny. Besat Hashem, durante la semana van a salir más información. Shalom Aleichem, bendiciones de la tierra de Israel, y acá estamos escuchando los aviones y las explosiones, que Kadosh Baruj Hu está siempre con el pueblo de Israel. Shalom a todos, Lejaim, Lejaim.